Entonces, cuando empecé a ver ese tipo de patrones, James, te lo puedo asegurar, la mayoría de la gente que emprende en cosas súper importantes, que ha logrado cosas bien grandes, tiene un llamado, ¿no? Y yo lo sé. Entonces, y mucha gente no sabe que tiene ese llamado. Mucha gente lo responde a ese llamado, a esa pasión, a ese fuego, a como le quieras llamar. Pero la gente que es consciente de que tiene ese llamado, tiene algo diferente, ¿no? O sea, no es casualidad que ahorita, por ejemplo, en Chihuahua, algunas de las empresas startups, ¿no? más grandes que se han creado en el ecosistema son de gente que es creyente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para ser emprendedor necesitas fe, ¿no? Y puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en tu tecnología, puedes tener fe en tu equipo de trabajo, pero ¿en quién debes tener esa fe? Pues en Dios, ¿no? O sea, es como, si tú tienes fe en todo lo demás, es lábil, pero la gente que tiene fe en Dios, o sea, emprender es un acto de fe todos los días, ¿no? Y bien lo hemos visto, porque nada es seguro, porque el mercado cambia, porque el día de mañana tus clientes no te quieren, porque entonces todos esos aprendizajes ahorita creo que son a mí lo que me hace ir conectando estos puntos de decir, oye, o sea, es una prueba constante a mi fe. Este es un estilo de vida que yo quiero vivir y que he estado viviendo, porque es a lo que me entrenaste de alguna manera. Siempre le digo a Dios, no, es a lo que me estás entrenando, porque pone a prueba mi fe no una vez, sino todos los días, en cada Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, Elegidos, con tu servidor, James. Hoy tenemos una invitada, créeme, cuando te digo que muy preparada se queda corto, pero muy lista para dejar todo y servir a Dios como lo está haciendo, como no tienes idea. Te va a llevar a un nivel diferente de lo que significa realmente estar dispuesto a seguir tu verdadero llamado más allá de la preparación que crees que tienes. Ella es Ana Victoria Gutiérrez Reyes. Ella nació el 25 de abril en Chihuahua, México. Actualmente es emprendedora en Community Alliance y líder de inteligencia de ecosistemas en Startups Chihuahua. Ana Victoria es consultora y mentora en innovación científica y tecnológica. Es ingeniera en biotecnología por el TEC de Monterrey, gracias a la distinción Líderes del Mañana en su primera generación. Fue miembro del programa de células madre e ingeniería genética en la Universidad Sub Biotech de Francia en el 2017 y becaria del programa MITAX Global Link en 2018 para realizar una estancia de investigación en Canadá relacionada con el tratamiento contra el cáncer. Ha sido reconocida como una de las 100 jóvenes líderes de biotecnología de Latinoamérica por la organización All Biotech en 2018 y una de las 100 jóvenes líderes de biotecnología a nivel mundial por la Global Biotech Revolution en 2022. Ana Victoria ha participado en más de 20 proyectos de alto impacto, entre ellos la competencia IGEM, International Genetically Engineered Machine en el 2016, y el programa de aceleración de ecosistemas REAP del MIT del 2022 al 2023. Ha sido una pieza clave en el establecimiento del ecosistema de emprendimiento basado en innovación científica y tecnológica en Startup Chihuahua, donde actualmente lidera el área de inteligencia e internacionalización. En su faceta como emprendedora, Ana Victoria es cofundadora de Community Lab Alliance, una startup que provee servicios de transformación digital e innovación enfocada en pymes. Pero el sueño principal de Ana Victoria es que su vida refleje el propósito de Dios en ella, buscando intencionalmente cómo caminar hacia un destino de mayor impacto puede hacerse a través de una vida de fidelidad, creyendo firmemente que cada parte de su historia está destinada a construir algo más grande que pueda honrar a Dios. Te invito a que te quedes en esta historia tan inspiradora. Es una de las entrevistas que más me ha impactado hasta el momento y que me ha dejado grandes enseñanzas. Espero que sea también para tu vida así. Bienvenido a este nuevo episodio de Elegidos con James Pérez. Vicky, qué gusto poder tenerte aquí en Elegidos. No sabes desde que te conocí, que ya contaremos un poquito más adelante, dónde tengo el gusto de conocerte y compartir tiempo contigo,
quedé muy impresionado con todo lo que haces, pero en especial cómo lo haces para honrar a Dios. ¿Cómo estás? Hola, hola James, muchas gracias. Pues es un honor estar aquí, contigo, con tu audiencia y la verdad es que, híjole, ha sido todo un proceso. Tú que has vivido estas semanas, ¿no? De emprendedores y de compañeros orando unos por otros, viviendo cosas muy similares, creo que eso nos ha traído hasta ahora, ¿no? Y pues un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Antes de pasar al tema de cómo Vicky sirve los negocios y cómo le ha creído a Dios, quiero saber cómo le has creído esa promesa que Dios ha traído a tu vida y la locura en la que estás, porque para los que no saben la locura que es empezar una nueva temporada de vida, ¿qué se siente estar hoy construyendo una empresa, pero a la vez vas a construir una empresa familiar con esa promesa que tienes junto a la persona que amas? Híjole, fíjate que ha sido algo muy bonito. Mi novio y estamos como en ese proceso de casarnos. Digo, ahorita todavía no estamos comprometidos, todavía es así como ese proceso previo a como a dar estos pasos, ¿no? Que ya te van a llevar para allá. Pero él ha sido un compañero constante incluso en el camino del emprendimiento. Somos socios en la empresa en la que estamos desarrollando junto con un par de amigos más. Y pues ha sido todo un reto porque creo que hemos visto la mano de Dios en todo y en cómo ha ido transformando a su persona y le pone los retos a él necesarios y a mí los míos para no solo ir empatando en la parte personal, sino también en la parte profesional y cómo el emprender juntos ha sido parte de este proceso de vida, ¿no? Y que hacia lo que nos estamos proyectando y hacia donde Dios nos está llamando a ambos, ¿no? Entonces sí, ha sido todo un desafío. Tengo una duda, ya fue como, ¡fua! Me pegaste aquí en los ojos. ¿Cómo haces que funcione no solo la sociedad de familia, lo que se quiere dar, porque ya empiezan a ser uno, la visión ya empieza a ser una sola visión? Pero ¿cómo le haces para que sea tu amigo, que probablemente es tu mejor amigo, por lo que estoy entendiendo? Pero no solo eso, ¿cómo trabajas con tu socio y a la vez lo amas todos los días en los días difíciles de los negocios? Fíjate que son muchas cachuchas, o sea, siempre decimos jugando que nos vemos hasta en la sopa, pero las interacciones no son las mismas, ¿no? Hemos estado acostumbrados desde hace muchos años a ser equipo, ¿no? Siempre hemos sido team y ya tenemos mucho tiempo de amigos, más de 10 años siendo amigos, casi más de 4 años siendo novios, y es esta parte, ¿no? De cada uno tiene sus roles, Dios nos ha llamado a cosas muy similares, pero de una manera muy peculiar a cada uno. Entonces, siempre es este tema de eh, cuidar como el llamado del otro en el sentido de no tratar de hacer lo que Victoria quiere o en su caso Daniel quiere, sino ir empatando la visión que él tiene, porque él tiene una visión muy clara que Dios le ha dado y que eso es algo que yo siempre he admirado mucho y a mí Dios me guía de otra manera muy diferente entonces el ir empatando esa visión e ir entendiendo que si estamos en esto es porque cada uno ha tenido ese llamado de manera individual, pero ya juntos pues se presentan retos también diferentes, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que es mucho la amistad que ya teníamos, es lo que ha ayudado mucho, y también el entendernos en las lógicas, ¿no? Creo que ayuda también mucho el entender las cosas que vive cada uno, lo que son sus retos diarios, pero también el hacia dónde vamos. Algo también aquí bien loco, muchos años él fue mi líder de una barricada, que era un grupo pequeño de oración en casa que teníamos con jóvenes. Entonces era muy padre porque yo desde ahí pues conocí su corazón, ¿no? Su corazón entregado al Señor y también esta parte de cómo Él a través de ese liderazgo lo servía y he podido ir viendo, ¿no? Y yo sirviendo en lo que Dios me había llamado también, ¿no? Pero y he podido ir viendo el cómo cada vez nos llama más a servir en juntos o en algo que ahora es nuestra empresa, ¿no? Que es como un ministerio, que es un ministerio, que así lo vemos y que ese llamado pues es compartido, ¿no? Entonces ha sido bien bonito porque creo que ahí es donde entra esta parte de lo que es tener un yugo sí igual, ¿no? O sea, y en el entender de que no es que seas lo mismo, no es que seas la misma persona, no es que Dios trate igual contigo, sino que eh, a su modo, al mío, nos va llevando a las mismas conclusiones, a las mismas direcciones, y eso, pues eso hace todo mucho más rico, ¿no? A ver, pero quiero que me aclares algo.
O sea, son socios desde el inicio del negocio. O sea, lo idearon juntos, inclusive antes de ser pareja, después de ser pareja, o cuando empezaron a unir sus corazones, Dios les dio ese sueño a ambos. ¿Cómo fue? Ayúdame a entenderlo, por favor. En verdad me tienes intrigado. Sí, mira, de hecho está bien loco porque antes de ser novios, antes de toda esta parte, fuimos socios. Incluso o sea, el proyecto que Dios pone en mi corazón y que ahorita más adelante lo platicaremos, ¿no? De Community, es algo que nace de esta visión que Dios pone en mi corazón, pero que surge en un momento donde cuando buscaba quién quisiera compartir esa visión o estos perfiles que se necesitaban para llevarlo a cabo, eh, surge este tema de por qué no platicarlo con Dani, ¿no? Uno de mis amigos me comenta, que también ha sido amigo de toda la vida, oye, pues él es súper buen emprendedor, ya tiene más experiencia que nosotros no teníamos nada de experiencia empresarial, ni familia empresaria, ni nada. Entonces él era como esta opción muy lógica de vamos a acercarnos a él a ver cómo nos puede ayudar, cómo podemos empatar. Y pasa que en ese mismo tiempo él estaba terminando una relación de negocios con otro socio de un emprendimiento que pues tú sabes cómo es la vida del emprendedor, ¿no? Los proyectos van y vienen, entonces ese fue un proyecto que era muy buen proyecto, pero que no era el momento a lo mejor para ese proyecto y él estaba como en esa intención de, pero yo quiero seguir emprendiendo, yo sé que este es mi llamado. Llegamos nosotros a invitarlo, oye, traemos esta idea, ¿qué te parece? Se sienta con nosotros y desde las primeras reuniones de planear qué íbamos a hacer, de darle forma al proyecto, pues estuvo también su visión ahí, ¿no? Y esa visión que él fue ir plasmando. Entonces sí, o sea, desde el día cero él estuvo ahí como socio, digo, ya éramos amigos antes y fue por esa confianza de podemos acercarnos a él, ¿no? Pero ahora sí que la visión del negocio la fuimos construyendo juntos con nuestros amigos que son grandes amigos de nosotros, ¿no? Entonces ha sido como dices tú, como un negocio familiar en cierto sentido, porque la cercanía que hay entre nosotros tiene sus retos, ¿no? Porque a veces incluso el cuidar las formas tanto porque es gente que te importa, que es gente que a la que no quieres herir, era algo que platicábamos ayer, ¿no? Es este tema de en qué momento sí ser firme y sí ser líder y sí ser como cada quien, ¿no? Súper cuadrado y en qué momento dar espacio al no quiero herirte, o sea, y quiero también lo mejor para ti, ¿no? Entonces es todo un tema, la verdad. Está, está para hacer una serie de tipo novela, de cómo, pero de las buenas, de cómo haces trabajar en equipo. Vemos tantas cosas de que la gente se separa cuando vemos cómo Dios une visiones. Está padrísimo. Me gustaría tomarlo en otro momento porque tengo tantos temas contigo que me gustaría ahondar en cosas que realmente ahorita creo que pudieran impactar, porque después también quiero conocer ya que estés casada. Va a ser muy diferente todo ese proceso y me gustaría conocer un poquito más a fondo, si te parece bien. Te voy a invitar a una siguiente entrevista y en un futuro que me digas, wow, todo ha sido diferente o sí, fue como yo lo esperaba. ¿Te late? Claro, claro, con gusto. Va, llévame. Quiero tocar temas que son importantes para ti, pero antes quiero lograr entender, antes de entrar a lo que tú desarrollas y cómo vives y cómo sirves, quisiera saber cómo una ingeniera en biotecnología se convierte en una emprendedora de impacto, pero de aceleración de alto impacto tecnológico. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que haces, pero cómo efectivamente estás dispuesta a cambiar tanto y transmutar una visión desde un área tan especial como la tuya, que es investigación, es data, que son resultados, y de pronto irte a un área tan incierta, porque ser emprendedor es bien incierto. ¿Cómo pasó todo esto? Híjole, yo creo que me tengo que remontar incluso antes, porque no es la primera iteración a la que Dios me lleva, ¿no? O sea, yo de origen, James, yo toco el violín y toda la vida me perfilé como violinista. O sea, si a mí me preguntaban cuando yo era adolescente o cuando era chavita, ¿no? ¿Qué te ves haciendo? ¿No? Esa típica pregunta que te hacen de ¿dónde te ves en 5, en 10 años? Para mí era tocando, ¿no? Yo fui parte de una orquesta muchos años, toqué de manera profesional un tiempo, y la verdad es que pues Dios me ha dado ese talento, yo sé que eso viene de Él porque ha sido algo que ha estado siempre en mi vida y siempre de manera natural.
Y ha sido todo un tema, o sea, la manera en la que él ha trabajado con mi vocación, si le puedo llamar así, ha sido bien interesante porque yo amé la música muchísimo, mucho, 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 pero a un punto en el que un momento de mi vida tal vez llegó a tomar el lugar que a él le correspondía a Dios, ¿no? O sea, al grado de que cuando uno se apasiona mucho de algo, ¿no? Es muy fácil como que no hacerlo con el enfoque correcto, más porque en aquel entonces pues yo no conocía al Señor, no tenía esa, bueno, lo conocía, pero no de la manera en la que lo vivo ahorita, ¿no? Y de que tenemos esta relación. Entonces ha sido un proceso porque cuando yo era adolescente, me invitan a tocar en una orquesta súper grande, dimos una gira en lugares que yo ni me imaginaba, yo no, o sea, yo era un sueño tocar en Bellas Artes, en lugares así, y Dios lo concedió, ¿no? O sea, y fue algo que también era como muy poco probable que sucediera, y en ese entonces yo me planteé muy seriamente dedicarme a eso de manera profesional. ¿Y qué sucede? Pues que las circunstancias no me lo permitieron y para mí fue una frustración terrible, ¿eh? Sí quisiera nada más antes para interrumpirte en esta línea. Entonces no solamente tocabas el violín, sino que realmente te destacabas por encima de la media con un talento para ser invitado a estos lugares. No logro entender porque es muy difícil llegar a este nivel de excelencia. Híjole, fíjate que siempre me ha costado reconocer, ayer que platicábamos como en el uno a uno, ¿no? De este síndrome del impostor que a veces tiene uno, ¿no? A veces es muy difícil reconocer tus talentos. Ahorita te puedo decir que sí era bastante buena. No sé si haya sido como un tema de talento natural o de que de verdad le echaba muchas ganas, ¿no? Te digo, me apasionaba al grado de que ensayaba muchísimo, me codeaba con gente que tocaba muy bien y que ellos sí, o sea, la verdad ahorita yo los veo y son increíbles en lo que hacen. Entonces, todo eso se contagia y creo que yo buscaba mucho tener ese nivel de excelencia, ¿no? Siempre he sido como muy, muy apasionada de las cosas, entonces eso me apasionaba, yo lo trataba de hacer de la mejor manera posible y, y era algo que sí, o sea, me pudo haber dado si yo lo hubiera explotado para poderme dedicar a eso de manera profesional, ¿no? Ahora sí, por favor, gracias por aclarar eso, porque sí digo, wow, porque especialmente a mí me hubiera gustado tocar el violín. Siempre me preguntan y digo, el Wow. violín, me hubiera llamado mucho la atención. Paralelamente, y muy extraño, me está haciendo mucho resuena en el corazón porque yo tengo la habilidad de dibujar y de pintar. Pero ese es innato, efectivamente. Como tú decías, Dios me lo regaló. Afortunadamente yo pude guiar hacia una línea que va para allá, pero que Dios ha ido modificando. Cuéntame cómo Dios modificó eso en tu vida para irte a la ingeniería. Sí, justo. Mira, yo creo que de todo lo que he aprendido en la orquesta o lo que aprendí todos estos años, creo que la parte de trabajar en equipo fue lo principal, ¿no? Y este tema de que cada quien, en una orquesta, ¿no? A mí me encanta esa analogía porque cada quien hace su parte, ¿no? Tú te perfeccionas, lo haces bien, llegas y ensamblas, entonces confías en que los demás van a hacer cada quien su trabajo y que de eso va a salir una melodía, ¿no? Y que sale algo bello. Entonces, esa parte creo que es algo que, pues que Dios trabajó conmigo mucho, mucho tiempo, ¿no? Yo no era una persona que pudiera trabajar naturalmente en equipo, siempre fui como muy, muy solitaria, entonces me moldeó a trabajar en equipo, pero al grado de que llegó a gustarme, ¿no? O sea, hacer cosas con la gente, colaborar y demás. Entonces, cuando estoy estudiando y que no es posible dedicarme a la carrera de la música, dije, bueno, a ver, ¿qué opciones tengo, no? Y fue un momento muy duro porque yo estaba atravesando unas circunstancias personales bastante fuertes, como que hicieron crisis muchos años de cosas en las que también sé que Dios me trabajó conmigo de muchas maneras posibles. Y en ese momento yo estaba en un punto de, como esto es mi vida, como mi vida gira en torno a esto, esta es mi identidad, ¿no? O sea, la música, el violín, todos decían Vicky, y Vicky igual a violín, ¿no? Entonces era mi identidad y cuando perdí eso, de alguna manera perdí esa identidad, ¿no? Pues, así lo sentí yo en ese momento. Pero curiosamente, cuando pasa todo este proceso, ahí es cuando
Dios se hace presente en mi vida y entonces es cuando Él eh, me lleva, ¿no? A darme cuenta que mi identidad no estaba en la música, no estaba en lo que había perdido, sino en la posibilidad que Él tenía para mí, sea cual fuera, ¿no? Wow. ¿Y cómo entonces ya de biotecnóloga, porque creo que es la correcta expresión de esa área de expertise, cómo pasas al área de negocios? O sea, no solo un cambio, tú eres una persona en constante transmutación, aceptando procesos pero muy, muy separados. No es como que me pasé de la pelota redonda a la pelota redonda más chiquita. No, o sea, yo me pasé de la pelota y me fui a la construcción. O sea, ¿qué tiene que ver uno con el otro? ¿Cómo logras dar ese paso? ¿O cómo es que quiero formularlo de forma correcta? Porque estoy tan emocionado que digo, ¿cómo se lo pregunto? Me interesa mucho. ¿Cómo logra despertar en ti Dios algo más allá que también es tan incierto? Mira, cuando pasa esto de la música, eh, yo me voy a estudiar una carrera durante 2 años que no me encantaba y que fue así como, pues es mi plan B, ¿no? Pero no le ponía el amor, ni la pasión, ni nada de lo que sí viví con la música. Y fue algo donde, y yo sé que fue Dios, porque yo iba un día manejando y de repente tengo esta sensación de, eh, prepárate un currículum, prepárate una carpeta y ve a esa escuela donde tú quieres estudiar, que sería tu mejor segunda opción si no fuera la música y que yo la había descartado porque era una escuela donde yo no podía pagar la colegiatura, que tenía o sea, tenía mucho hándicap en contra, ¿no? Entonces, traigo esto en la cabeza, yo estaba trabajando en ese entonces y fue un tema de, a ver, bueno, a lo mejor yo podría pagarme esa carrera, ¿no? O sea, aunque la haga en 10 años, y me voy a acercar a preguntar qué puede pasar. Yo llego con esta carpeta, una carpeta verde, y la tengo bien presente también. La que fue mi directora de carrera se acuerda mucho porque llegué ese día así con todo, ¿no? En orden y le pregunté, oye, me interesa esta carrera, me gustaría muchísimo saber si yo puedo acceder a una beca, si yo puedo entrar aquí, qué se necesita. Y lo que ella me contesta es, en 5 días están por cerrar unas convocatoria, una nueva beca. Esta nueva beca en esta escuela es una beca al 100%. Te paga completamente la colegiatura, te paga tus libros, te dan cierta manutención y es para alumnos que han tenido algún impacto social importante. Para la carrera de biotecnología, obviamente, y que era la que yo estaba aplicando. En paralelo a la música, siempre tuve mucho como esta parte de la ecología y del cuidado del medio ambiente y yo hacía proyectos, siempre fui muy dedicada en la escuela, fui muy ñoña, la verdad. Entonces tenía muy buen récord académico, ¿no? Y mucho gracias a la música, porque yo trataba de ser muy buena en la escuela para que nada me impidiera ir a tocar el violín, ¿no? Entonces voy formando esto, voy siendo a lo mejor diligente, si lo quieres ver así, y llega un momento donde, te digo, Dios pone eso en mi corazón, me acerco y estaba esa oportunidad. Cuando aplico, pues digo, era la primera vez que pasaba, fue la primera oportunidad que tuve de aplicar a esa escuela y demás, y me otorgan la beca. O sea, fue algo ahí donde mucho hemos hablado, ¿no? De la paternidad de Dios. Digo, yo no tengo un padre terrenal que pueda fungir ¿cómo te digo? Como Ese ese nivel de rol operativo en de, nuestra vida, ¿no? exacto, ¿no? Y ese rol de proveerle a un hijo. Y en ese momento yo literal confié, ¿no? Yo ya había visto un milagro porque Dios hizo un milagro al sanar a mi mamá de un cáncer. Ha tenido muchas como detalles en mi vida que a mí me hacen como, hey, aquí estoy, ¿no? Ese fue una de esas cuestiones donde a mí me queda claro que él no solo es mi padre, sino que también provee a sus hijos y a grandes, ¿no? O sea, de- a- con es bien espléndido, ¿no? Entonces, fue un tema donde, digo, yo me sentía millonaria porque me regaló eso, ¿no? Una carrera millonaria para alguien que a lo mejor, o sea, no, ni siquiera era su primera opción estudiarlo, ya se sentía frustrada con un sueño, ¿no? Y Dios lo que hizo fue
cuando tú sueltes ese ídolo, ¿no? Que era la música en ti, o sea, y esta situación, y me dejes guiarte, o sea, yo voy a obrar, obra y obra a ese nivel, ¿no? Entonces, te digo, para mí ha sido un tema de déjate guiar, o sea, cuando yo me he clavado demasiado con algo y que sé que esto ocupa un lugar que no le corresponde, ahí es donde Dios siempre ha como hecho algo y ha sido tan bueno en ese sentido. Entonces, eso mismo que pasó con la parte de brincar de la música a la biotecnología, ¿no? Pues dentro de la carrera yo estudié muchísimo y estudié, este, mi intención al estudiar esa carrera era, es algo que no voy a poder ejercer en México, me voy a tener que ir a vivir al extranjero, me voy a tener que ir a un centro de investigación, voy a tener que ir a trabajar a un lugar acá, ¿no? Y sucede que durante la carrera, pues como siempre, ¿no? Seguí siendo muy ñoña, seguí teniendo estas oportunidades que Dios me abría, pero también fue un tema porque antes de graduarme, fue este tema de confrontar, a ver, si lo que estoy trabajando contigo es que tú tengas ese contacto con las personas, no que tengas un triunfo personal, no que seas tú el super investigador, es ni 9000, sino que yo te quiero usar para ayudar a las personas, cómo este plan de carrera que tú te estás trazando te va a llevar para allá, ¿no? Entonces fue ese tema de entrar en ese sentido de, ¿y ahora qué, no? O sea, bueno, puedo tomar la salida fácil, ¿no? De decirme, digo, tengo las credenciales que me pueden hacer irme a algún centro de investigación, alguna maestría, un doctorado, un postdoctorado, ¿no? Convertirme así en de nuevo, explorar como todo lo que tu industria, hay ídolos en cada industria, ¿no? En el área de investigación, un ídolo muy grande es este tema de el crecimiento personal, el yo Y el puedo, mis conocimiento, ¿no? méritos, Mientras el más sé, conocimiento. soy más importante en mi área y tengo más influencia sobre la gente, ¿correcto? Exacto. Entonces es como, ese es un camino que se veía sencillo y como, o sea, en ese momento es cuando, de nuevo, como pasó en ese momento en la música, Dios me es muy claro al abrirme esta otra oportunidad y decirme, ok, ¿y por qué no haces algo? Digo, si siempre has estado tratando de ayudar a tu comunidad, a tu ciudad, de lo que sea, pues comprométete un rato a ayudar, ¿no? Y a encontrar alguna problemática, algo, no sabía en qué, no sabía en qué emprender, no sabía cómo iba a ayudar, sabía que me gustaba, tenía esta oportunidad que siempre era como el lado seguro al que puedes tomar, pero fue muy claro este tema de tomar ese riesgo y bueno, ok, no hagas lo que es el camino que te están trazando los demás, sino sígueme a mí, ¿no? O sea, esta parte yo valoro mucho el ser como, no, como que a veces no necesito que me estén empujando a hacer las cosas, siempre valoro mucho esa flama que sale, ¿no? De a veces de uno, de esa intención para hacer las cosas, de esa automotivación, si le quieres ver así, y yo esa no la tenía para emprender, ¿no? O sea, realmente fue algo, una conversación muy, muy dura con Dios porque fue como, yo me formé aquí y luego me moviste para acá. Luego me formé aquí y ahora me estás moviendo para acá. O sea, pues, bueno, casi casi no como es, aquí estás jugando, ¿no? Y ahí fue donde entendí, es que no es mi juego. O sea, si uno se ha dejado guiar, pues Dios te va a llevar a donde Él te quiere, no a donde tú quieres estar o donde es fácil estar o donde tú puedes encajar, porque si algo he descubierto en todos estos años es que a veces hacer lo que Dios te llama a hacer te incomoda. No necesariamente es algo que se te va a dar sencillo, que se te va a dar fácil, pero te incomoda. ¿Y para qué te incomoda? Pues para que en retrospectiva, ¿no? Y eso yo se lo aprendí mucho a Dani, mi novio, que siempre dice, es que las cosas en las que Dios actúa tú solo las puedes entender en retrospectiva, porque cuando lo ves, unos años en el futuro dices, ah, ok, pero en ese momento no lo entiendes, ¿no? Me, me estás haciendo llegar mucho a mi propia historia, porque me estás contestando preguntas que le hice a Dios hace 10 años. Y, y es cierto. O sea, solo en retrospectiva
Y en introspectiva, cuando buscas en ti y buscas hacia atrás, logras conectar todo. Quiero explotar, porque no solamente es estar aquí platicando sobre quién eres y quién somos y cómo lo hacemos. Siento muy importante compartir cómo es que tenemos la visión, y no sé si estás de acuerdo, cómo es que tenemos la visión, porque muchos dicen, hay un podcast de empresarios que sirven, o de líderes, o de deportistas de alto rendimiento, que sirven a Dios. ¿Eso qué tiene que ver? Creo que sería importante decirles que amar a Dios en lo que hacemos significa servir a las personas y servir al mundo. Y es efectivamente, veo muy marcado el, nos ha llamado a servir algo más grande, pero no hacerlo por el estatus o por los ídolos que tú me estás diciendo, que no pudiste decirlo de mejor manera. Lo hacemos porque creemos que lo que servimos tiene un impacto trascendente más allá de nosotros. Y ese impacto es Dios cambiando la vida de la gente. Es ser servicio y ser sal y luz. O sea, es mi pasaje favorito de la Biblia. Ser sal y luz. Creo que en la sal en la que tú estás haciendo también, Dios también, algo tiene Dios contigo que también no te permite ser sal de cualquier platillo, porque te lleva a darle sabor a las cosas más extrañas. Yo sigo sin comprender en la parte donde estás. Por favor, ayúdame a comprender qué es Community Lab Alliance, qué es tu bebé, pero por más que me lo explicaste, yo así de, sí, claro, por supuesto. Dime qué es, por favor. Justo, mira, lo voy a ligar un poco a esto que comentabas. Creo que la principal motivación de un emprendedor siempre es como, y suena trillado, ¿no? Pero te lo dicen hasta en los seminarios de emprendimiento, es el problema que vale la pena que resuelvas, ¿no? Un emprendedor se enamora de su problema y no de la solución, ¿no? Siempre te hablan con esta narrativa como que te invita a buscar como algo más grande que tú, ¿no? Algo a lo que servir más grande que tú en el mundo, como si lo vemos secular, ¿no? O sea, esta visión es una problemática social, una problemática global. Entonces, eso es lo que le da el alto impacto, ¿no? Esta palabra, hija, que usamos tanto, pero es que sea mucha gente a la que tú puedas apoyar, que sea un problema que realmente impacte a alguien, que no sea solo creo algo o sea, no soy un vendedor, soy un emprendedor, soy una persona que resuelve problemas, ¿no? Entonces, en el ambiente en el que yo fui creciendo durante mis años de escuela, tenía esta beca de alto rendimiento, tenía estas oportunidades que Dios me había puesto y había puesto a mi alrededor mucha gente así, mucha gente comprometida con solucionar cosas grandes, con visiones que venían no sé de dónde, ¿no? Pero que los llevaban a hacer cosas bien grandes, ¿no? O sea, y entonces, en ese sentido, tuve la oportunidad de convivir con muchos emprendedores que cuando querían hacer empresas o desarrollar proyectos en temas de tecnología, tenían el problema de llega un punto donde no es como vender algo que lo compras, lo pones en una tienda, va alguien y lo consume, sino que necesitas hacer un prototipo, necesitas validar cosas antes, o sea, tiene un nivel de complejidad emprender en tecnología o en innovación que no tiene a lo mejor emprender en otras cosas. Entonces, aquí en mi ciudad no había, y todavía a la fecha son pocos, ¿no? Los espacios donde tú como emprendedor podrías ir a hacer un prototipo científico, un prototipo tecnológico. Digo, hay laboratorios, pero yo trabajo temas de biología molecular, ¿no? Cosas así muy fumadas que de repente es de dónde haces un experimento tal o dónde generas. Entonces, a veces te cuesta carísimo que un proveedor te haga las pruebas o lo que sea, sobre todo cuando vas a hacer dispositivos ya sea médicos o dispositivos que vayan a, no sé, con algún hardware muy especializado y demás. Entonces, y no era la única que tenía estos problemas. Entonces, todos los que nos juntamos para formar Community Lab en sus inicios éramos personas que habíamos querido emprender en algo anteriormente y nos habíamos topado con esa pared de no tenemos dónde, ¿no? Dónde prototiparlo, dónde desarrollar y de ahí nace esta idea de un laboratorio comunitario. O sea, tú tienes una empresa, ¿no? Tú puedes tener una empresa y un laboratorio perdón, una empresa que no tiene un laboratorio, que no tiene un área de innovación, que no tiene un área de investigación y desarrollo porque te es carísimo, porque a lo mejor tú eres chiquito, pero ¿por qué no tener un espacio donde podamos ser como el laboratorio de innovación o de investigación compartido de muchas empresas pequeñas y que a lo mejor ahí te ayudas los unos a los otros, ¿no? Entonces,
originalmente esa fue la idea con la que fundamos Community Lab, como este espacio donde tú podías prototipar ideas, pero sacarlas del papel, o sea, esta parte de la investigación que te decía, que a veces se queda en una tesis, se queda en un algo. Sí, pero de productos muy especializados, ¿no? Exacto. Con un impacto ya de investigación más avanzada. ¿Estoy entendiendo correctamente? Sí, 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 que requirieran algún perfil que no nada más fuera como esta parte de monetiza tu producto, tu servicio, sino que fuera como necesita tener el rigor de la investigación detrás o algo muy tangible que le puedas presentar a un inversionista o a una persona, ¿no? Entonces, ese era en nuestra visión Community Lab. Y como siempre, te digo, como siempre ha sido, cuando esa visión no cumplía lo que Dios pone, cambia completamente la visión y no es lo que es ahorita, ¿no? Entonces, digo, conservamos el nombre porque funciona igual que como originalmente lo planteamos, pero ¿qué pasó? Que cuando empezábamos, esto te estoy hablando un año antes de pandemia, nuestro modelo de negocios era 100% presencial. Tú dependías de tener un espacio físico a donde ir, a donde hacer las cosas. Pasa que llega la pandemia y que nos pasó a todos, ¿no? Pues tuvimos que migrar a un modelo digital, ¿no? Y en ese entonces, pues tuvimos ahí ese inconveniente de, bueno, o sea, ahorita esa no es prioridad, o sea, sí están sucediendo cosas bien cañonas en centros de investigación, pero esa no es la prioridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Y migramos a un modelo digital donde, bueno, ok, ¿qué tal que nosotros somos un directorio, por así decirlo, de todas estas instituciones, personas, expertos que pueden ayudarle a dar forma a un prototipo, ¿no? A un MVP o a bueno, es tu producto mínimo viable, ¿no? Lo que sea. Entonces, ahorita así es como funcionamos y como queremos funcionar, porque realmente seguimos en un proceso. Digo, nosotros no teníamos la experiencia que tienen a veces otros emprendedores, no teníamos esa guía. Cuando entramos a la aceleradora o bueno, a la incubadora, nosotros entramos a una incubadora de empresas becados también, o sea, te digo, Dios ha sido o ha ido abriendo puertas en cada momento. ¿Entraron a financiamiento para ronda de inversión o no fue o eso aparte no? No, fue como para darle forma a tu idea, ¿no? O sea, estas primeras etapas de un producto y en ese entonces, cuando empezábamos a hacer este proceso de incubación, nosotros incubamos todo lo que era la idea original de Community, ¿no? Pero no esta iteración digital. Entonces, en ese proceso, pues ha sido bien complejo porque te topas con cosas que tú ni te imaginas, ¿no? O sea, realmente nosotros seguimos en un proceso de generar y perfeccionar ese MVP, porque para nosotros sigue siendo un prototipo la plataforma con la que contamos ahorita, porque digo, ha ido avanzando, poco a poco vamos creciendo, poco a poco vamos generando nuevos proyectos dentro de esa plataforma, ¿no? Pero realmente sigue gestándose, sigue en proceso y ahí siempre ha sido como un tema bien interesante porque nos planteábamos, ¿no? O sea, hacia dónde va a crecer, cómo va a crecer, qué son los siguientes pasos que se tienen que hacer, ¿no? Y ahí es donde en una ocasión, y lo ligo porque orando mucho, ¿no? A Dios, siempre te digo, Dani, que es socio además, cuando íbamos a ver a alguien a presentar el proyecto, siempre oramos antes de ir a las reuniones y demás, y nace esta parte te digo, llega que yo sé que es Dios hablándole a mi vida de alguna manera en el sentido de, oye, y si lo que estás haciendo lo estás haciendo con tus fuerzas, y si tú sigues, ¿no? Sigues haciendo lo humano, pero no estás dejando que yo intervenga de manera divina, y ahí es donde entra este tema de, bueno, ok, yo entiendo la estructura del negocio, a lo mejor ya después de todos estos años ya entiendo más cosas de las que entendí al inicio, tengo más tablas, si así se puede decir, ¿no? Pero sigo desconfiando de lo que Dios puede hacer porque sigo queriendo hacerlo en mis fuerzas, con mis manitas, con las de nuestros socios, ¿no? Y ahí es donde entra este tema de los emprendedores como liderados por la fe o como guiados por la fe, ¿no? Porque nosotros como emprendedores siempre estamos buscando el KPI, el llegar al OKR, al objetivo, a la meta,
Y justo algo que platicábamos es esta parte de qué diferente sería hacer negocios si espiritualmente entendemos que como emprendedores tenemos que ser guiados por la fe, ¿no? Por las promesas. Si nuestro indicador no es cuántas cosas logras o cuántas como cuánto revenue tiene tu proyecto, sino qué promesas de Dios se cumplieron al haber logrado X o Y hito, ¿no? Entonces, esa parte del entendimiento era algo que yo apenas estoy descubriendo ahorita, ¿no? Y que sé que es el punto al que Dios nos quiere llevar y que, digo, soy el enlace con mi equipo, con este grupo que somos, pero estamos tratando de llevar el proyecto hacia allá, ¿no? Está increíble. Comentaste un par de veces, digo, me gustaría poner el contexto por respeto a los que, sí, parece que están platicando entre ellos, porque así es, este lugar es un espacio para amigos. Pero comentas varias veces de hablamos, dijimos, lo que vimos ayer. Vicky está en Chihuahua, Sí, está hasta allá ella escuchando esta conversación y estamos trabajando gracias a la tecnología, efectivamente. Y tuvimos el gusto de conocernos, tú lo sabes, hace casi vamos para 3 meses ya que estamos reuniéndonos una vez a la semana en un grupo que efectivamente teníamos como esa espina de Dios se puede mover los negocios y empezamos a buscar más a fondo. Y estamos en un grupo que se llama Faith Driving Entrepreneur. A quien quiera buscarlo, se los recomendamos mucho. Donde somos empresarios en todo México que creemos que Dios quiere usar nuestros negocios para impactar al mundo, pero a través de una visión muy distinta. Entonces, por eso, efectivamente, y justo la enseñanza que acabamos de ver de estoy siendo usado para algo más, con un destino más grande como co-creador, que es parte fundamental de todo esto, sí es impresionante y más con el nivel de expertise que tienes. Ya, terminé comercial, los invito en verdad a que se unan. Ahora, porque quiero aprovechar tu tiempo, tienes poco y para mí es oro molido. No tienes idea cómo Dios está usando tu vida para hablarme e instruirme. Sí, ya, el laboratorio funciona y ese es uno. Pero aparte, como todo emprendedor, efectivamente siempre buscamos diversificarnos para poder atraer mayor impacto y también mayor beneficio para nuestras vidas. Cuéntame de Startup Chihuahua, que no es cualquier cosa. Es un bebé que está creciendo rápidamente y de la cual también tú estás al frente. sí, mira, te digo, como emprendedora, pues el Community Lab siempre ha sido ese sueño y sigue ahí, ¿no? Es esa cosa que estamos tratando de cómo moldear, estamos tratando de ser diligentes, de escuchar a las personas correctas, de tener el entendimiento correcto para irlo creciendo poco a poco, ¿no? Ahorita no es un espacio físico, es un espacio digital y así es como ha funcionado y como probablemente va a seguir funcionando. A la par de todo esto, ¿no? Como emprendedores sabemos que tenemos estas olas o estos momentos de le invierto a mi proyecto, pero pues también necesito comer, ¿no? También necesito como tener, por lo general exacto, mi trabajo. Sí, sí, o sea, no puedo, no, y sobre todo tú lo entiendes muy bien porque tú estás a cargo de tu familia y lo viven, ¿no? La incertidumbre, tú ahorita lo comentabas de un emprendedor, pues siempre es muy grande. Entonces, cuando nosotros a veces estamos como en ese pasito de emprendo, no emprendo, pues siempre tienes tu trabajo, ¿no? El trabajo de 9 a 5, ¿no? Lo que te da esa seguridad. Entonces, cuando yo me graduó, empiezo con este proyecto de community, pues también busqué tener ese respaldo, sobre todo financiero, ¿no? Y empecé a trabajar para una startup. Para los que no conocen así más o menos el lenguaje, pues una startup es una empresa de rápido crecimiento, de tecnología, como esta que estoy en proceso de crear de community, ¿no? Pero este startup estaba en un parque tecnológico y dentro de ese parque tecnológico, el director del parque tecnológico, después de haber ayudado yo también, pues bueno, estuve en esa startup. Luego me invitan a trabajar en la incubadora de empresas, como a ayudar a temas de la incubadora. Y posteriormente el director del parque me invita a empezar un nuevo proyecto que era el ecosistema de emprendimiento científico y tecnológico aquí en la ciudad de Chihuahua. Precisamente porque yo era una emprendedora, soy, ¿no? Que está buscando desarrollar su proyecto,
pero tú, como de nuevo volvemos, tú no puedes ser un emprendedor solito, necesitas un ecosistema que te soporte, sobre todo cuando haces cosas muy complejas, ¿no? A lo mejor tú, si decides ser vendedor, si decides emprender en algo que está bien y está padre, y en lo que tú seas bueno, pues lo puedes hacer de manera, ¿no? Solito, pero hay procesos muy específicos en la parte científica y tecnológica que requieren mentoría, que requieres gente más experta que tú, que requieres que vean otras partes, a lo mejor tú eres muy técnico y necesitas a alguien que sepa mucho la parte de negocios, o tú eres súper de negocios, pero quieres emprender en tecnología y no le sabes tanto a la tecnología, entonces para eso se usan mucho las aceleradoras, los programas de emprendimiento. Entonces empiezo a trabajar con esta idea de vamos a desarrollar en la ciudad un ecosistema o encontrar si existe este ecosistema, quiénes lo conforman, cómo funciona este ecosistema, y es lo que ahorita es el proyecto de Startup Chihuahua, ¿no? Startup Chihuahua es el ecosistema de emprendimiento científico y tecnológico de la ciudad y todos los elementos que lo componen, ¿no? Que somos un chorro de actores desde fuentes de capital, llámese inversionistas, bancos, academia, ¿no? Escuelas, universidades, proveedores de servicios especializados, por ejemplo, no sé, necesitas alguien que sepa cómo darte de alta una empresa en Estados Unidos o que te pueda hacer un contrato a través de una plataforma de tecnología porque la persona que vas a contratar vive en Japón, ¿no? O sea, son como otro tipo de servicios muy específicos, ¿no? También comunidades, no sé, hay grupos de gente que le gusta mucho programar, ¿no? Es el grupo de los programadores. Entonces ellos se juntan, no sé, los sábados como en un club de programación y entonces ellos también quieren emprender o pueden darle clases a un emprendedor o pueden mentorear. Tienes grupos de mentores, grupos de gente que hace networking, entonces tienes muchos elementos dentro de este ecosistema pues que soportan, ¿no? Al emprendedor y que le ayudan al emprendedor a salir adelante. En este grupo de Faith Driven ayer justamente platicábamos de esto, ¿no? Que la visión muchas veces es te conecto, ¿no? Te ayudo a que tú, fulanito, conozcas a sutanito porque les conviene estar juntos, ¿no? Pero entre esta capa, ayer, por ejemplo, para mí me voló la cabeza de cómo mm, planteas al ecosistema completo esta idea de cómo amas a la gente que conforme el ecosistema, ¿no? Cómo haces las cosas pensando en las personas y no en la utilidad que te tienen las personas dentro del ecosistema, ¿no? Entonces eso ha sido un reto porque realmente, digo, esto es más ciencia social, ¿no? Yo me formé como en la ciencia biológica o esta parte como más cuadrada y era mucho este tema de ok, A igual a B, ¿no? Y that's it. Pero las personas somos otro rollo, o sea, las interacciones de las personas son bien diferentes y ahí es donde a mí me hace mucho sentido todo lo que hemos aprendido y toda esta visión de cómo Jesús, ¿no? Te llama a ser una persona, una persona de personas, ¿no? O sea, el ministerio de Jesús, su objetivo en la vida siempre era tocar la vida de las personas. Entonces, hay muchas cosas en las que ahorita yo se lo pregunto a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Por qué sigo en esto? ¿Por qué no? ¿Por qué me sigues usando a veces para llegar a ciertas personas que de otra manera no podría influir o que a lo mejor es gente que en la vida pensaste conocer o son personas incluso inmigrantes, ¿no? Que vienen a emprender aquí en México y luego es como, oye, ¿cómo les ayudas a que y a que ellos vean que no eres nada más quien los conecta, sino que tienen en ti a alguien en quien pueden confiar o en quien les puede ayudar, porque no eres tú, es lo que Dios está haciendo a través de ti. Y dime, si no te sientes con esa obligación, porque quiero saber si soy el único, obviamente no pasa, ¿no? Eso de, soy el único en todo el mundo que hace esto, pues obviamente no. Pero quiero saber si en esta cercanía no ahora sientes que tu compromiso no solo es entregar resultados, que es lo que justamente veíamos en la sesión. Los números por sí mismos tienes que ser redictable para ser de bendición y poder ser de bendición para los demás. Es una realidad. Pero yo creo que ya el compromiso que sentimos, y dime si estoy equivocado, y es cómo logro pasar esta visión de que están encargados de algo más grande que ellos mismos. ¿Cómo les hago entender que sí, está padrísimo el ecosistema tecnológico que trae y que mi tarea es ayudarles, pero cómo les hago ver
que esto sirve a un bien más grande y no solo resultados y números. ¿Cómo lo haces tú en una startup que se dedica a medir resultados? Está bien interesante eso. Híjole, fíjate que es un tema porque ay, es algo que ahorita traigo muy fresco por todas estas 8 semanas y este proceso que bien comentabas hemos ido viviendo, ¿no? Y todos los retos que ha tenido, pero ha sido mucho este tema que comentas de cómo le ayudas a las personas a darse cuenta que su pasión está bien, ¿no? Y que es bueno tener esa pasión, pero que el origen de esa pasión no debe ser el solo tu crecimiento personal, solo el ganar dinero, solo el, sino el que es parte del llamado de lo que Dios te está llamando a hacer. Y fíjate, ya han pasado cosas bien increíbles y ese es mi KPI, ¿no? Si lo llamamos así, ese es mi indicador de que las cosas están pasando bien. El número de conversaciones que puedo tener donde estos temas se hablan abiertamente y donde las personas me comparten, ¿no? Hace poco estábamos en una reunión, esto es así como fue algo que también me abrió mucho los ojos. Estábamos en una reunión y había un emprendedor enojadísimo porque otra persona estaba hablando de la tecnología que él desarrolla y no era, no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces yo lo vi que se enojó y se mortificó y demás. Acabamos la reunión, platico yo en corto con él, le digo, oye, o sea, por qué te prendiste así, no? ¿Por qué te enojaste tanto? Y él me dijo, fíjate, es que yo tengo un llamado de parte de Dios a hacer X cosa que estoy haciendo. Entonces, el que esta persona me diga que esto se puede hacer de esta manera, que para mí no es lo que a lo mejor es más seguro o lo que es más adecuado, pues a mí me hizo o sea, me hizo mucho ruido porque yo tengo un llamado. Entonces, cuando empecé a ver ese tipo de patrones, James, te lo puedo asegurar, la mayoría de la gente que emprende en cosas súper importantes, que ha logrado cosas bien grandes, tiene un llamado, ¿no? Y yo lo sé. Entonces, y mucha gente no sabe que tiene ese llamado. Mucha gente lo responde a ese llamado, a esa pasión, a ese fuego, a como le quieras llamar. Pero la gente que es consciente de que tiene ese llamado, tiene algo diferente, ¿no? O sea, no es casualidad que ahorita, por ejemplo, en Chihuahua, algunas de las empresas startups, ¿no? Más grandes que se han creado en el ecosistema son de gente que es creyente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para ser emprendedor necesitas fe, ¿no? Y puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en tu tecnología, puedes tener fe en tu equipo de trabajo, pero ¿en quién debes tener esa fe? Pues en Dios, ¿no? O sea, es como, si tú tienes fe en todo lo demás, es lábil, pero la gente que tiene fe en Dios, o sea, emprender es un acto de fe todos los días, ¿no? Y bien lo hemos visto, porque nada es seguro, porque el mercado cambia, porque el día de mañana tus clientes no te quieren, porque entonces todos esos aprendizajes ahorita creo que son a mí lo que me hace ir conectando estos puntos de decir, oye, o sea, es una prueba constante a mi fe. Este es un estilo de vida que yo quiero vivir y que he estado viviendo, porque es a lo que me entrenaste de alguna manera. Siempre le digo a Dios, no, es a lo que me estás entrenando, porque pone a prueba mi fe, no una vez, sino todos los días, en cada... Y no solo una vez en el día, varias veces en el mismo día y de pronto dices, ¿cuándo se va a parar esto? Y es horrible, no sé si te ha pasado, donde como todo ser humano te cansas, te fatigas, te rindes y no te dejan rendirte. También es una diferencia bien grande el decir, ¿por qué no puedo pasar esto otro? Porque no has terminado aquí. Aquí se acaba hasta que suena la campana. Y no sé si te ha pasado que volteas y es como de, ya tócale, porfa, ya tócale la campana, ya que se acabe el round. Y vas de nuevo y de pronto te levantas y te sientes como nuevo y no sabes entender qué está pasando y te levantas con una energía y otra visión y todo va cambiando y lo dijiste de una forma perfecta. Dios me sigue entrenando. Es entrenamiento de alto rendimiento tipo Navy SEAL todos los días 24/7 durante toda tu vida. O sea, no hay que romantizar que ser emprendedor es fácil y no hay que romantizar que ser emprendedor y creerle a Dios para ser emprendedor es más fácil, porque requiere mayor carácter, mayor valor, mayor fortaleza, mayor flexibilidad para romper los constructos que tenías, para poder llevar un mensaje más allá del que tú tienes en tu corazón. Dime, no sé si opinas lo mismo, porque sé que te tienes que ir y antes de que pasemos elegidos me gustaría que me dijeras qué opinas de esto que te estoy diciendo.
No, estoy completamente de acuerdo y creo que también es en el otro sentido, como comentabas ahorita, o sea, no es nada más en el no quiero romperme y quiero seguir adelante, sino también a veces es muy fácil el quiero seguir y quiero lograr más y más y más y más, pero no a costa de, ¿no? O sea, también creo que esa es la parte que te digo que yo sé que Dios trabaja mucho y que en el área de negocios es bien importante y que es como el hasta dónde, ¿no? No vas a poner en riesgo tu salud, no vas a poner en riesgo a tu familia, no vas a poner en riesgo tu integridad, ¿no? Las decisiones que tú tomas. Entonces, a lo mejor hay maneras de crecer más rápido, de generar más ingresos, ok, pero ¿hasta dónde tu llamado es también mantener integridad en todo eso y ser como congruente en todo esto, ¿no? Entonces, es muchas veces puedes tener facilidad para tomar atajos o puedes tener como depender, algo tan simple, ni siquiera te vayas muy lejos, ¿no? Depender de los contactos. A mí algo que también me voló la cabeza alguna vez fue este tema de no ver a las personas como un mero contacto, sino cómo le haces, ¿no? Para que te interese la persona que está detrás del rol que juegan o de la facilidad que te puede dar, ¿no? Que al fin de cuentas eres una persona, ¿no? Y el entender también hasta dónde tú como cristiano estás dispuesto a hacer sal, ¿no? Porque a veces hay cosas donde dices, aquí tengo que hablar, aquí tengo que decir lo que Dios dice y a veces no es la cosa más popular, a veces eso no te va a hacer ganar más clientes, a veces eso no te va a hacer vender más, a veces eso no te va a hacer la vida más fácil, ni con tus compañeros, ni con tus colegas, ni con tus nada, pero a veces tú sabes que es lo correcto, ¿no? Entonces, esa parte, eso es lo que creo que es más complicado cuando ya te sabes no nada más un empresario, ni nada más una persona cristiana que emprende, ¿no? Sino como una persona, como bien decías ayer, que quiere que su empresa gire en torno a Dios, que quiere que su empresa sea un ministerio. Entonces ya es el nivel de responsabilidad es bien diferente y también, pero también el nivel de recompensa, ¿no? Porque creo que digo, yo lo veo y la palabra bien lo dice, ¿no? Si eres un siervo fiel, ese poco se convierte en un montón, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Y no necesariamente económicamente, no siempre ese es el indicador, ¿no? Pero uno sabe que es Dios obrando. Wow. Me choca tener que cortar así, pasar elegidos, porque está siendo una práctica sumamente enriquecedora. Me gustaría invitarte en un futuro para que continuemos con esto, pero desde otra perspectiva, si me permites. ¿No? Porque sé que la siguiente vez que te invite vas a estar en una posición muy distinta por lo que Dios está haciendo en tu vida. Sé que tienes un impacto muy fuerte para el mundo y de verdad lo veo. Veo lo que Dios va a hacer en ti. Me gustaría pasar a las preguntas de elegidos antes de que te me tengas que ir corriendo. ¿Te parece bien? Claro, claro, dale. La primera, de todo lo que haces y operas en todo el entorno de a lo que te dedicas profesionalmente, ¿cuál es la base de la Biblia con la cual tú operas y haces las cosas? Como te decía yo, la mía es Mateo 5:13, o sea, ser sal y luz. ¿Cuál es la tuya? Híjole, yo creo que es la parte de que no sea uno movido por el temor, sino por el amor. Porque muchas de las decisiones que tomamos a veces es como para evitar consecuencias, ¿no? Entonces, esa parte de vivir intencionalmente en amor, o sea, que el amor eche fuera todo el temor, ¿no? Para mí esa es un pilar de vida en general, pero también es algo que trato de aplicar mucho a la parte de los negocios ahorita. Wow. De, no sé si conozcas o has escuchado de hablar del salto de fe. Eh, bueno, tengo el contexto, pero a ver si es lo mismo que ves tú. Ujú. Pongo dos ejemplos, te voy a poner el que me ha gustado más últimamente. Cuando un tipo de aves que viven en los riscos, pero muy elevados, o sea que si se caen es muerte segura, pero viven sobre los riscos hacia el mar. La naturaleza ha indicado que esta especie específica hay un momento en la vida cuando el polluelo ya está listo para empezar a volar, dejar de depender de sus padres y empezar a conocer el mundo. El papá, el varón, el macho, empieza a graznarle y decirle que salte. Y hay un video muy especial, te lo mando por WhatsApp para que lo puedas ver, donde le está graznando y le dice que salte y el polluelo tiene mucho miedo, porque el polluelo entiende
puede acabar su vida ahí. Y el papá le insiste tanto que el polluelo decide aventarse creyendo que si el papá cree que está listo, él está listo. Entonces vuela. Y en ese momento no regresa hasta el siguiente año ya para ser padre y hacer el mismo ciclo con su hijo. ¿Cuál es ese salto de fe que Dios te dijo, estás lista? Híjole, yo creo que lo estoy viviendo y no sé si todavía lo he dado, ¿no? Porque es mucho esta parte, creo que como emprendedor hay un punto donde esto que decíamos, ¿no? Donde dejo mi trabajo y me convierto en alguien que vive de su empresa. Creo que ese va a ser mi salto de fe. No es el momento ahorita, no creo que lo haya dado todavía, pero creo que hacia allá estoy encaminándome, ¿no? Y digo, no sé si va a ser a través de Community, no sé si va a ser alguna otra empresa, digo, eso es algo que solo el tiempo nos va a decir hacia dónde me va a llevar Dios, pero ese va a ser mi salto de fe para mí, el momento en el que pueda decir, no voy a depender de lo seguro para hacer lo que tengo que hacer, sino que voy a confiar en ti al 100% y me voy a dedicar a esta visión que tú has puesto en mí, ¿no? De el libro de tu vida que se está escribiendo, ¿cuál es el siguiente capítulo que estás bien emocionada que se está redactando? Pues yo creo que es esto que platicamos más o menos al principio, ¿no? El hacia dónde vamos también con mi novio de formar una familia, como de también yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo le voy a transmitir todas estas cosas que he vivido, ¿no? En algún, tú que tienes a tus nenas lo entenderás perfectamente, ¿no? ¿Cómo voy a transmitir esto a la siguiente generación, si Dios me lo permite, ¿no? Y cómo voy a hacer que no vivan lo mismo que yo he vivido, sino que a través de sus experiencias yo sé que Dios las va a usar y que o sea, les va a dar un llamado, les va a dar un camino, lo que tú quieras, como lo quieras ver, pero esta parte de hasta dónde puedo yo intervenir o no, ¿no? Y no serle estorbo para lo que él puede enseñar, pero también dejarme yo ser ese instrumento por el cual pueda guiar a otra generación, ¿no? Entonces, creo que esa parte va a estar bien interesante. Y la última, imagínate que en este momento todos los corazones del mundo se unen y entienden un mismo lenguaje. Todos. Y Dios te dice, Vicky, diles algo. ¿Qué mensaje les dirías a los corazones del mundo? Ay, Dios mío, eso está muy fuerte. Híjole, yo creo que mira, me voy a ir a lo mejor por algo muy, no sé si es muy cliché por esto que hablábamos de que el emprendedor siempre está ahí duro y dale, ¿no? Y que a veces uno está muy cargado. Es esto que decía el señor de venid a mí y yo os haré descansar, ¿no? O sea, el verdadero descanso es dejar de hacer las cosas que te cansa. Una vida sin Dios te va a cansar, ¿no? Entonces, ese descanso lo vas a encontrar no trabajando menos horas, no cambiando de trabajo, no emprendiendo o si emprendes trabajando, no va a ser algo de que cambie algo en tu vida, sino de entender que eh, cánsate, ¿no? Cánsate de una vida sin Dios para que encuentres ese descanso en lo que Él es, ¿no? Me encantó, en verdad. Muchísimas gracias. Para terminar, Vicky, ¿dónde te pudiera seguir la gente? ¿Dónde te pudiera contactar? Las personas que están interesadas del perfil que tú tienes para poder ingresar en lo que tú haces profesionalmente, ¿dónde pudieran seguirlos? Claro que sí, mira, tenemos el sitio web de Community Lab, que es communitylab.com.mx. Ahí, si traen alguna inquietud en temas de prototipos o cosas que requieran, pues por ahí. Si es un tema de emprendimiento, a través de startupchihuahua.com, startup, así como se oye, ahí digo, estamos enfocados a la zona de norte, a la zona de Chihuahua, pero también digo, hemos atendido personas de otros lados y los vinculamos a donde puedan entender alguien su lógica, ¿no? Y que les pueda ayudar. Y de manera personal, en mi LinkedIn, yo creo que es Ana Victoria Gutiérrez Reyes.
Ana Victoria Gutiérrez, me parece, sin el Reyes. En LinkedIn, ahí aparezco yo, es un fondito, una fotito negra, ¿no? Y con mucho gusto, siempre que alguien me escribe y que me agregan, yo contesto y trato de serles útil, ¿no? Creo que uno de esos principios de vida es tratar de generar valor en cada interacción, ¿no? Entonces, independientemente de pueda o no yo ayudar o no, pues intentaré hallar la manera de que alguien más les ayude a las demás. Gracias, Vicky. No quiero robarte más de tu precioso tiempo. Gracias. Sé cómo estás con todo lo que haces e insisto porque siempre reconozco que lo más valioso es el tiempo de la gente. No quiero despedirme sin antes decirte, eres una elegida, indudablemente, y Dios tiene especialmente preparado algo para ti, para tu ministerio. Lo bendigo y será un honor poderte ver crecer en ello. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, el gusto es mío, James, y la verdad es que este podcast que también él pone en tu corazón de una manera increíble y te, te ha hecho elegido en esto, también porque sabemos que con esto hay un propósito. Ojalá esto llegue a mucha gente y que no sea nada más este episodio, sino todos estos que te has dado el tiempo de grabar y de ser el host de todas estas historias, ¿no? Para que lleguen a los oídos que deben de llegar. Y pues ahora sí que elegidos somos, ¿verdad? Muchas gracias, Vicky. Que tengas un bendecido día. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.